Vamos a ponernos de pie para iniciar esta clase con una oración. Vamos a orar entonces. Dios Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, porque eres tú quien nos da la vida, Dios, y aunque es algo cotidiano, Señor, el despertar, el comer, el respirar, el vivir, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que eres tú quien sostiene toda la creación, Señor, que si estamos vivos es gracias a ti, para que en consecuencia nosotros podamos vivir cada día, Señor, dándote las gracias, buscando agradarte, Señor, y conocerte más. Por eso estamos aquí, porque queremos conocerte un poco más, Señor, y en consecuencia de ello te pedimos que nos ayudes este tiempo a oír tu voz, a estar concentrados, a prestar atención, Señor, y a tener esas ganas y ese anhelo de querer aprender un poco más acerca de ti y de tu palabra. Te ruego, Padre, que pongas tú en nosotros ese sentir, el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad, así como tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos. Y sobre todo, ayúdame a mí, Señor, a poder dar una clase clara, Señor, sin quitar o añadir lo que realmente dice tu palabra. Te pido por mis hermanos que están en camino, tráelos con bien, Señor, y tráelos pronto para compartir este momento juntos como iglesia. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Si ya lo tienen, me avisan y iniciamos la lectura. ¿Sí? Primera de Pedro 3, versículos del 7 al 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer entonces. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Y ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Voy a leerlo, el mismo pasaje, en otra versión, por si nos ayuda a tener una mejor comprensión y ubicarnos un poco en el texto que vamos a estudiar. Dice el versículo 7 en otra versión: de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Entonces acá vemos dos partes. La clase de hoy o el pasaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera, que nos habla de un esposo piadoso. La clase anterior veíamos
antes lo que va dirigido a la esposa y ahora nos toca ver lo que va dirigido al esposo. Y la segunda parte vamos a ver un poco 2 versículos acerca de la unidad cristiana. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en la clase de hoy? Dar un breve vistazo, son 3 versículos, dar un breve vistazo del rol del esposo y las responsabilidades que él tiene dentro del matrimonio cristiano, pero también la importancia de la unidad y el amor entre los creyentes. Entonces, ese es nuestro objetivo y espero que aprendamos y comprendamos un poco más acerca de eso. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir con nuestras esposas sabiamente. Y creo que es algo crucial para un buen matrimonio. Un esposo piadoso no solo comparte una casa, sino que vive verdaderamente con su esposa. No vamos a olvidarnos por un momento de los hijos y vamos a centrarnos en el esposo y la esposa, particularmente en el esposo. Entonces, no se trata solo de vivir en una misma casa, no se trata solo de hacer cosas juntos, es vivir verdaderamente con nuestras esposas. Y debemos esforzarnos por entenderlas. Cuando yo leí esta parte, pensaba dentro de mí que es un desafío, ¿no? O sea, entender a las esposas es un desafío. Y no lo digo en el mal sentido o por querer parecer gracioso con eso, pero para un hombre entender a una mujer es complicado, o sea, es difícil. Naturalmente, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de reaccionar ante diferentes situaciones entre un hombre y una mujer son diferentes, son distintas. Por lo general, claro que siempre hay excepciones, pero por lo general un hombre es mucho más práctico. Y un hombre se relaciona con otras personas de forma más práctica. Yo como hombre, y quizás a muchos les pase, tengo amigos con los que puedo ir, estar un rato, hablar pocas cosas y ya. Para mí fue una buena reunión. En el caso de las mujeres, entiendo, son mucho más detallistas y profundizan mucho más en las conversaciones. Tengo un amigo muy cercano con el que a veces me encuentro y él y yo somos muy amigos y mi esposa y su esposa también son muy amigas. Y a veces me encuentro con él, conversamos y mi esposa me pregunta, ¿y cómo está? Bien. ¿Pero y qué te dijo? ¿Qué te contó? No, pues no hablamos mucho. Solo que está bien. Ay, no te contó. Bueno, le pasó esto. ¿Y por qué? ¿Por qué le pasó? No sé. Y así, o sea, mis conversaciones son así. En cambio, cuando mi esposa se encuentra con su esposa y conversan, en menos tiempo conversaron 5 veces más lo que nosotros hablamos y se enteraron de más cosas y compartieron, lloraron, se rieron, se abrazaron y muchas cosas. Y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Y de hecho el esposo y la esposa, dentro de lo que se busca en el matrimonio, es ese complemento, que no sea ni un extremo ni el otro extremo, sino que puedan encontrar un equilibrio entre ambos. Ambos forman un solo ser, ya no son 2, son 1, y deben buscar entre ambos el equilibrio, ¿no? Entonces, nuestro rol como esposos implica esforzarnos por entender a nuestra esposa y demostrarles nuestro amor de manera efectiva. Entender a nuestra esposa y demostrarles nuestro amor de manera efectiva. Y voy a hacer a un lado un momento el romanticismo, que más allá de si es bueno o malo, está bien o está mal, no me refiero a eso.
no es que comprarle una rosa, chocolates, llevarla a pasear o algo así. O sea, no va por ese lado. Demostrar nuestro amor de manera efectiva va mucho más allá de eso. Tiene que ver con el esfuerzo de tratar de entenderlas, de conocerlas, de ayudarlas, de también ser una guía y un referente espiritual porque somos cabeza del hogar, de preocuparnos por su bienestar, no porque nos dejen tranquilos. Hoy en el mundo hay un pensamiento muy fuerte de que las esposas no son esposas, sino son espesas. Ese es el pensamiento que te transmite el mundo. Tú entras a internet y vas a ver un montón de bromas y videos y comentarios dando ese mensaje. Que las esposas molestan y fastidian y que no te dejan salir y que no te dejan entrar. Y que si te ven sentado, que todo el día no haces nada. Y que si estás haciendo algo, que lo hiciste mal. Y que si no lo hiciste, debiste hacerlo. Y que así son las esposas. Pero eso es algo del mundo. O sea, eso con lo que muchas veces, y yo también, nos hemos reído, nos ha parecido gracioso. Incluso a veces yo veo videos y dentro de mí digo, no, así a mi esposa, se lo voy a mandar. Y se lo mando por WhatsApp. Porque ese pensamiento ya está metiéndose dentro de nosotros de manera muy fuerte. Y yo sé que incluso mi esposa y quizás otras esposas lo ven y también se ríen, no se ofenden, sino que al contrario responden, sí soy. O sea, asumiendo, aceptando que son así. Pero el diseño de Dios para ese matrimonio va mucho más allá de eso. Y tengamos cuidado, hermanos. No demos por sentado una verdad del mundo. No caigamos en decir, sí, así soy yo y así es el matrimonio y esto es lo normal. Porque no es el diseño de Dios. Entonces, sí debe haber de parte del esposo de nosotros un esfuerzo por entenderlas y demostrarles nuestro amor de manera efectiva, siendo pacientes, entendiendo de que no son igual a nosotros y no van a ser igual a nosotros. Y no debemos frustrarnos porque no reaccionan o actúan como nosotros, no son iguales a nosotros. Y este conocimiento y este esfuerzo, llevarlo y aplicarlo a nuestra vida diaria. Cuando un esposo tiene ese entendimiento, y no solo el conocimiento, no solo que sé que debo ser así, sino que lo entiende y lo aplica en su vida, pasa algo. Dios lo dirige a usarlo. Y eso es clave para que viva con su esposa sabiamente. Si nosotros como esposos no entendemos que estamos llamados a vivir sabiamente como con nuestras esposas, probablemente nuestro matrimonio sea como un matrimonio más del mundo, como estas bromas o estos videos graciosos que están por todos lados, y simplemente vamos a pasar a ser uno más de ese tipo de matrimonios. Pero no, nosotros estamos llamados a vivir sabiamente con nuestras esposas. Nosotros debemos tomar ese conocimiento, o sea, el conocimiento de la palabra, y aplicarlo en la vida diaria con nuestras esposas. Y aunque muchos hombres nos resulte difícil llevarlo a cabo o mantenerlo día a día, tal vez sea porque tenemos el conocimiento, pero no lo utilizamos para vivir así con nuestras esposas. Y tengamos cuidado, hermanos. Las clases, los cultos y las reuniones que tenemos en la iglesia nos pueden enseñar muchas cosas. Y eso está bien, pero tengamos cuidado con no llenarnos solo de teoría. La teoría no nos va a salvar ni va a producir algún cambio en nuestra vida. De hecho, la Biblia dice
que para los creyentes, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa, hermanos? Le es contado como pecado. Entonces, tengamos cuidado con llenarnos solamente de teoría y no aplicarlo a nuestra vida. Lo importante y lo relevante, lo sorprendente, lo maravilloso de la vida cristiana sucede cuando aplicamos ese conocimiento a nuestra vida. ¿Qué más nos dice este versículo? Que debemos honrar a nuestra esposa. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. ¿Cuántas esposas se sienten honradas? No se preocupen, no levanten la mano. Pero eso es a lo que estamos llamados, a hacer que nuestras esposas se sientan honradas. Tú sales a la calle, le preguntas, haces una breve encuesta con tus amigos o conocidos, compañeros que no son cristianos, o bueno, con mujeres, mejor dicho, solteras o casadas. Y vas a notar que hay una competencia entre ver quién manda o quién tiene más influencia, quién toma las decisiones, quién lleva los pantalones. Y eso pasa porque en el mundo no es una prioridad o una preocupación buscar que las esposas se sientan honradas. Ellas sienten más una competencia por el liderazgo. Y cuando le pides hacer algo para la casa, incluso en algunas hay una reacción de que, pero yo no soy tu empleada. Hazlo tú. Tienes tus 2 manos, tus 2 pies, hazlo tú. Y es algo que también puede darse en un contexto cristiano. Si un esposo es tirano o piensa que es el dueño o el líder, el jefe de la esposa, puede caer en eso. Y ese sentir, aunque no lo expresemos con esas palabras, puede ser nuestro sentir y comenzar a mermar nuestro matrimonio y peor aún, nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque voy a querer tomar una actitud defensiva y luchar en contra de eso. Y sin darme cuenta, luchar también en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Aunque la Biblia dice que las esposas deben someterse a sus esposos, y eso es verdad y es innegable, un esposo piadoso debe asegurarse que ella no se sienta como una empleada o bajo el poder de un dictador. Por otro lado, la esposa también tiene una naturaleza femenina. De hecho, esposa o la palabra original que utiliza el texto original de la Biblia, gracias. Su traducción literal es la femenina. Así se traduce la palabra esposa que utiliza la Biblia. Entonces, esa actitud femenina también debe inspirar al marido a honrarla. Sin embargo, no es una excusa para no hacerlo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque esta fue una enseñanza radical en el mundo y en el contexto donde está escrito este pasaje, este versículo. En el mundo y en el momento en el que Pedro está escribiendo esto, el contexto de las esposas prácticamente eran propiedad del marido. Y nada más voy a dar un ejemplo para no explayarme mucho en ese tema. Si un esposo encontraba a su esposa siendo infiel, no solo podía separarse de ella, sino que en ese instante podía apedrearla. ¿Ok? Entonces era una ofensa tan grande que el esposo podía matar a la esposa por ser infiel. ¿Qué pasaba al revés? ¿Qué pasaba si la esposa encontraba al esposo siendo infiel? Pues se podía molestar, se podía ofender, pero legalmente no tenía derecho a hacerle daño. Entonces, así era el contexto del mundo en el que estaba escribiendo Pedro este pasaje.
Entonces Pedro está siendo bastante radical al decir que las esposas deben ser honradas. El mundo romano era así. Entonces, más allá de lo que diga el mundo romano o más allá de lo que diga el mundo hoy en día, lo correcto es lo que dice la palabra de Dios, cómo conducirnos y cómo actuar. Luego este versículo nos habla que debemos considerarla como vaso más frágil. Pero en este contexto, la fragilidad se refiere más a la fuerza física. Y en comparación, un hombre y una mujer, naturalmente el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Por lo tanto, en ese sentido, un esposo debe conocer las limitaciones de su esposa y no pedirle cosas que físicamente van más allá de lo que es apropiado. Y esto puede verse de diferentes maneras, principalmente en cuanto a actividades, ¿no? O a cosas de la casa. Hay una limitación física entre lo que el hombre podría hacer y la mujer puede hacer. Por eso es que después Pablo aclara que ellas son coherederas de la gracia. ¿Y a qué se refiere en esta parte? Que ellas, delante de Dios, delante del llamado de la vida eterna y delante del privilegio y las bendiciones que trae esta nueva vida a la vida de una persona, están al mismo nivel. El hombre no está encima, la mujer no está por debajo, uno no es más importante que otro. En ese sentido, delante de Dios, una esposa es también tu hermana en Cristo, es parte de la herencia de Dios. Ambos comparten el mismo privilegio espiritual y la misma importancia eterna. Uno no es más espiritual que el otro. Ambos son igual de importantes y valiosos delante de Dios. El vaso frágil no es algo que la califica por debajo, ni que le da ventaja o desventaja. Simplemente es una precisión que hace Pedro, porque en cuanto a las actividades físicas que en esa época se daban, en esa época recordemos que no había maquinaria, que las actividades laborales estaban muy enfocadas a cosas físicas, a arar el campo, a criar animales, el caminar, el moverse de un lugar a otro muchas veces se hacía a pie. Entonces, en ese sentido, es un vaso más frágil. Pero en lo espiritual o delante de Dios, es igual de importante que un hombre. Ahora, el no actuar de esta manera, el no considerar estos criterios o el escucharlos, pero no tener interés en aplicarlos en nuestra vida, puede traer consecuencias espirituales a nuestra vida como esposos. El versículo lo dice al final, ¿no? Al final del versículo 7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, prácticamente te está diciendo, trata bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Y eso se refiere a las oraciones del esposo en general, no necesariamente a las que se hacen juntos como esposo y esposa. La advertencia va sobre las oraciones del esposo. Y ese estorbo nos debería motivar aún más a los esposos a amar y cuidar a nuestras esposas como enseña la palabra. Por favor, hermanos, no digan, yo lo hago, hermano, pero a mi manera. No, tiene que ser como la palabra dice. La única manera correcta es la manera de Dios. Olvidémonos, por favor, de pensar
que podemos darle nuestra propia interpretación a la palabra de Dios. O que podemos inventar nuevas maneras de ser creyente. Aquí no se trata, hermanos, de ser innovadores y de marcar nuevas tendencias. Acá es lo que la palabra dice. Si te gusta, qué bueno, hermano. Si no te gusta, hay que orar, hermano, para que te guste. Porque esa es la forma, no hay otra. Vamos a la segunda parte, que son los siguientes versículos. Dice 1 de Pedro 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, estos dos pasajes nos dicen que debemos ser de un mismo sentir. Y tiene sentido, ¿no? Dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos ser de un mismo sentir. Y creo que a nadie le pasa que un día quieres caminar y un pie se quiere ir para la derecha y el otro pie para la izquierda. Todos apuntan en la misma dirección. Tus pies, tus manos, tu cabeza, tu cuerpo. O sea, no es que tú caminas y tu cabeza se va quedando por un lado. Tu cuerpo tiene un solo sentir y una sola dirección. Dentro del cuerpo de Cristo y de la iglesia debe pasar lo mismo. Y ese sentir tampoco debe ser el sentir de alguien. No debe ser el sentir de mi pastor, o el sentir de mi líder, o el sentir de la denominación o la iglesia a la que pertenezco. Ese mismo sentir debe ser el sentir de Cristo. Y para lograr eso es esencial, fundamental, conocer la palabra, estudiar la palabra. Y estudiar la palabra es un desafío porque va más allá de solo lo que escuchamos en los cultos. Eso es importante. Pero para alguien que quiere estudiar la palabra, no es suficiente. Si yo no conozco la palabra, si no estudio la palabra de Dios, va a ser bien difícil que tenga el mismo sentir de Cristo como iglesia o como individuo parte de esa iglesia. No podemos tener la mente de Jesús si no sabemos lo que está en su mente. No puedo obedecer a Dios si no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. No puedo servir a Dios si no sé cómo Dios quiere que le sirva. ¿Tú sabes cómo Dios quiere que le sirvas? ¿Sabes cómo? Porque todos estamos llamados a servir de diferentes maneras y hay muchas formas en las que dentro de la iglesia podemos servir. Muchas. Pero ¿tú sabes cómo Dios quiere que tú le sirvas? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿O te estás sirviendo a ti? Recordemos, ¿no? La teoría sola no va a producir un cambio en nuestra vida. Sabemos que debemos servir. Excelente. Ahora, apliquémoslo primero a nuestra propia vida. Luego dice que debemos ser compasivos, amándonos fraternalmente. Habla de un amor tierno que debe existir entre los cristianos. Compasión, amor fraternal, misericordia, cortesía. Los cristianos deben tratarse con amor, esforzándose por demostrar al mundo que son discípulos de Jesús. Mi hija, por ejemplo, cuando era más pequeña, creo que le enseñamos mucho, y digo mucho porque le decíamos, no hables con extraños. Si un extraño se te acerca, no le hables. Si tú no lo conoces, no tienes por qué contestarle o hablarle. Eso le enseñamos. Y en ese momento nos pareció buena enseñanza, ¿no? Si viene un extraño, le quiere hablar, no le va a hablar.
Y ella se lo tomó muy literal. Entonces, a veces cuando viene a la iglesia, si algún hermano la saluda y ella lo mira y no lo reconoce, no le contesta, no le saluda. Entonces ya se fue al otro extremo. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Le hemos tratado de explicar para su edad el concepto de hermano en Cristo. Dios es nuestro Padre y por eso todos son nuestros hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Padre espiritual. Entonces, medio que lo entiende y me dice, entonces tú también eres mi hermano. Sí, yo soy tu papá y también soy tu hermano en Cristo. Ah, ok. Entonces, estamos tratando de enseñarle que si es un hermano en Cristo, pues ahí sí lo puedes saludar, le puedes hablar y que no hay problema. Entonces ya medio que va aprendiendo a eso. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, es más importante que pensar que, bueno, ella es así, es niñita, que se quede así. Es importante enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos el concepto de amabilidad, de gentileza, de cortesía, sobre todo entre los creyentes. ¿Por qué? Porque eso va a demostrar al mundo que en nosotros como cristianos hay algo diferente, hay algo que va más allá. Pues es lo que dice la palabra, ¿no? Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Lo dice la palabra de Dios. O sea, no basta con ayudar un día a una persona, sino que tienes que ser tan gentil que cuando alguien hable de ti, sea una característica. Ah, este hermanito siempre es bien amable, siempre es considerado, siempre extiende misericordia. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, si no te animas, porque la Biblia dice, por si acaso te añade, el Señor está cerca, como para que te animes a querer ponerlo en práctica. Luego ya viene la parte difícil, ¿no? Bendiciendo en lugar de maldecir. El desafío de amar a otros es especialmente desafiante cuando nos hacen mal. En lugar de devolver mal por mal, somos llamados a bendecir. Ninguna disputa o conflicto personal debería permanecer, menos aún entre los creyentes. Aunque la reacción natural del ser humano es tomar una represalia, la Biblia nos llama a hacer justamente lo opuesto. Para los que manejan auto, deben entender, ¿no? Particularmente aquí en Lima, el tránsito es bien pesado. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de viajar a otro país y en ese viaje tuve la oportunidad de conducir un auto. Y es otra cosa. Yo estaba sorprendido de la forma en la que conducen. No era perfecta, pero yo le pedí a alguien que me deje pasar y me dejaba pasar. O sea, la gente que iba a voltear hacia la derecha solo usa el carril derecho. Es increíble. O sea, nadie se mete por delante y te cierra. O sea, cuando alguien quería voltear a la izquierda, prendía su luz direccional a la izquierda. Acá no la prenden para que no sepas qué cosa van a hacer y te agarren distraído. O sea, ya era todo respetuoso. Entonces, manejar acá, cuando alguien te hace eso, da ganas de responder. O sea, a mí me ha pasado cuando yo aprendí a manejar que sin querer cerraba a alguien porque no veía mis espejos, entonces volteaba y lo cerraba. Y bueno, más de una vez al inicio me pasó que el auto que cerré, no sé si era su ruta, pero me seguía 2 cuadras solamente para él cerrarme a mí. O sea, tú me cerraste, no, esto no se va a quedar así, yo te voy a cerrar. Y yo avanzaba y de pronto venía y me cerraba. Así de la nada. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y mi esposa me decía, es que hace 2 cuadras tú lo cerraste.
tú estés haciendo lo mismo. De repente él tenía que voltear por acá, pero no importa, yo lo voy a cerrar, esto no se va a quedar así. Y es muchas veces la actitud que tenemos nosotros. Recuerdo también con un amigo que había comenzado a trabajar y al parecer le estaba yendo bien, entonces como que se sentía con cierto estatus, ¿no? Porque ya ganaba un sueldo, ya le iba mejor, ya no te pedía para su pasaje, ya él ofrecía a otros y quería prestarle para el pasaje de otros. Fuimos a comer a un restaurante y pues había mucha gente y el mozo se demoró. Incluso atendió a otras personas antes que a nosotros. Y la actitud de él fue: no puede ser, es que no es posible, yo no merezco que me traten así. Y fue hasta donde estaba el mozo para reclamarle, ¿no? Y es muchas veces la actitud que como creyentes tomamos en la vida. Nos olvidamos que somos creyentes, nos olvidamos de dónde Dios nos ha rescatado, nos olvidamos que si hay algo que merecemos, lo único que merecemos es la muerte por nuestro pecado. Y que si estamos vivos es por la gracia y misericordia de Dios. Pero pensamos equivocadamente que merecemos muchas cosas. Merezco que me traten bien, merezco que me atiendan primero, merezco que no merezco que me griten, no merezco que me insulten, no merezco que me cierren. Y pensamos que somos merecedores de tantas cosas equivocadamente que reaccionamos en consecuencia a ello. ¿Qué cosa puede cambiar ese sentir en nosotros? El amor de Dios. Es lo único que puede ayudarnos a tener esas reacciones que parecen humanamente imposibles. Todos conocen la historia del siervo que le debía dinero a su señor y su consiervo le debía dinero a este, y el señor lo perdona, pero él no perdona a su consiervo, sino que incluso lo mete a la cárcel. Y es loco, ¿no? Porque me debes dinero, ahora te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. Pero la cárcel nunca va a producir dinero, o sea, nunca le iba a pagar y siempre se iba a quedar ahí. El señor se entera y se molesta y lo echa a la cárcel a él también. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo leí esa historia estaba indignado. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser así? ¡Qué vergüenza! Yo jamás me comportaría de esa manera. Así como Pedro, no, yo jamás, nunca. Estos, pero yo no. Luego sales a la calle y tienes una mala reacción con alguien, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros del trabajo. Sobre todo si tienes gente a cargo, pues es muy fácil molestarte con ellos y a tu jefe ya no le dices nada, pero te la agarras con ellos. Y tú dices, pero ¿quién me ha perdonado a mí que yo estoy siendo malo con ellos? O sea, yo estoy siendo malo, pero nadie ha sido bueno conmigo. Pues sí, Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Dios nos ha perdonado y nos perdona cada día. Su misericordia se renueva cada día para nosotros. Pero nosotros no todos los días renovamos nuestra misericordia. En la medida en la que tomamos conciencia de ello y de cuánto Dios nos perdona a nosotros, va a ser más fácil perdonar a nuestro prójimo. Y finalmente, menciona que si hacemos todo esto, o que hagamos todo esto, mejor dicho, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque debemos obedecer lo que la palabra dice. Si no es suficiente, por decirlo de alguna manera, también debemos hacerlo por el bien de nuestro prójimo. Y si aún no fuera suficiente,
debemos hacerlo por nuestro propio bien. Porque al bendecir a nuestros hermanos o al tratar bien a los que nos tratan mal, también heredamos bendición. Entonces, si te cuesta amar porque la palabra lo dice o por el bien de tu hermano, entonces hazlo por tu propio bien. El ser obediente a la palabra, el ser gentil con nuestros hermanos, trae bendición a nuestra propia vida. Y esto no se trata de una cábala de buena suerte, ¿no? A veces yo he visto algunas personas que van y nos ayudan con algo de la casa, ¿no? Se malogra algo en la casa y viene una persona y nos ayuda. Y es curioso porque algunas veces a mi suegro le dicen, no se preocupe, pastor. Y a veces hay gente que ni viene a la iglesia, pero dice, no se preocupe, pastor, porque no le voy a cobrar, o le voy a cobrar poco. Pero no, hermano, o señor, deje que le pague. No, porque cuando yo vengo y hago acá, de ahí me salen otros trabajitos. Entonces no le voy a cobrar para que me vaya bien. Entonces, ¿cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser alguien no creyente que entienda eso y nosotros como creyentes no lo entendamos? El obedecer la palabra, el ser serviciales, el ser amables con otros, trae bendición a nuestra vida. Y no lo tomen como pura bendición material, que va a ser más trabajo, voy a salir a la calle y me voy a encontrar un billete de 100 soles. O sea, no es solo ese tipo de bendición. Es una bendición que va mucho más allá de eso. Es la bendición de Dios. Algo que permanece y permanece para siempre. Así que tengamos la mejor disposición, aunque cueste, y seguro nos va a costar. Y así debe ser, porque nuestra naturaleza es contraria. Esforcémonos conscientemente por ser esposos piadosos y por vivir y promover la unidad en el cuerpo de Cristo, porque son conceptos fundamentales para llevar una vida que agrada a Dios. Requiere esfuerzo, requiere entendimiento, requiere amor y un compromiso con la palabra. Si aplicamos estas enseñanzas, definitivamente vamos a ver un cambio en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, pero sobre todo en el testimonio que le damos al mundo. Así que, ánimo, hermanos, que la gente vea que seguir a Cristo no es una moda, que no somos locos, sino que somos capaces, en obediencia, de vivir la vida más plena que cualquier otra persona. Porque la vivimos como el Creador de la vida dice que se debe vivir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Nos confronta, y a mí primero, Señor, en mi matrimonio, Dios, y en mi actitud frente a mi prójimo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, no solo a entender y a recordar, sino realmente a comprender tu palabra, Dios. Qué tan importante, relevante y fundamental es esforzarme por entender a mi esposa, por amarla, por honrarla, que no es lo mismo que
darle por su lado todo el tiempo, Señor, sino llevarla a mirarte a ti, a que ella también pueda hacer lo mismo, Dios, llevar una vida conforme a tu palabra. Y no hay mayor amor que ese, Dios. Y a mi prójimo, Señor, no ser indiferente a mi hermano, a mi hermana, no ser neutral, Señor, sino poder desarrollar un amor y un interés genuino, Dios, en que mi hermano pueda estar bien, pueda crecer, pueda conocerte, pueda amarte. Pero para eso, Señor, primero tengo que hacerlo yo. Primero yo tengo que conocerte, Dios. Primero yo tengo que amarte, Dios. Y primero yo tengo que aprender a obedecerte. Para que, como tu palabra dice, nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, Dios, y el testimonio que damos de las puertas de la iglesia hacia afuera sea un buen testimonio digno de ti, Señor. Perdónanos, Dios, si no lo hemos estado haciendo así, Señor. Perdónanos, Dios, porque no lo hemos estado haciendo así en algunos casos, Dios. Y hablo por mí, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, Dios, de que somos representantes tuyos, Dios. De que te representamos, de que cualquier persona en la calle que nos ve dice, así son los cristianos. Ayúdanos a llevar vidas íntegras, a ser amables, a no devolver mal por mal, sino al contrario, devolver bendición, Señor. Te rogamos, Padre, que obres en nuestras vidas y nos ayudes, Señor. Te lo pedimos, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.